Vivían en una provincia española, trabajaban para empresas públicas y privadas españolas, se fueron al desierto y la política les dio la espalda. ¿Cómo compensar todo lo que se les ha quitado? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿por qué un saharaui merece un DNI español? Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Vamos a hablar del Sáhara, pero pensemos por un momento en Gaza. Si el plan de Trump con Gaza saliera adelante, si los palestinos se vieran forzados a abandonar su hogar para que Estados Unidos o Israel controlara ya definitivamente el territorio y pusieran hoteles o casinos de lujo, si todo eso pasara, la historia contaría que se produjo la ocupación ilegal de un territorio y que se desplazó impunemente a la población. Lo que al pueblo saharaui le pasó en 1975 es diferente, pero no tanto, de lo que ahora nos aterra que pudieran hacer con el pueblo de Gaza. Hace 50 años el Sáhara Occidental era una provincia española, la provincia 53, un territorio si quieres pendiente de descolonizar, pero español. Y entonces llegó la Marcha Verde, un movimiento en el que cientos de miles de marroquíes invadieron lo que era soberanía española. España en el año 75, por lo que sea, estaba a otras cosas y abandonó a su suerte a hombres y mujeres que, en el bolsillo, tenían un documento de identidad español. Han pasado 50 años, la izquierda española cada vez parece menos interesada en el Sáhara, pero al Congreso ha llegado una propuesta para dar nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976. Es curioso porque es una propuesta de Sumar a la que el PSOE ya ha mostrado su oposición. Pero primero entendamos el contexto histórico. Gabriela Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Gabriela Sánchez ha cubierto en el diario.es en los últimos años los cambios políticos, las novedades con respecto al Sáhara Occidental. Gabriela, ¿cuál es la razón histórica con la que se está argumentando que hay que darle la nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1976? El Sáhara Occidental, recordamos, era una colonia española y hasta 1976 fue denominada oficialmente Provincia del Sáhara. Era la provincia española número 53. Para que os hagáis una idea, los saharauis nacidos bajo la administración española tenían DNI español, podían ser funcionarios y miembros del ejército, muchos trabajaban para las empresas españolas y hablaban español como lengua cooficial. Pero días antes de la muerte de Franco, Marruecos inició la invasión del Sáhara Occidental y España abandonó el territorio sin concluir el proceso de descolonización. Abandonó a todos los ciudadanos con DNI español nacidos en esa colonia española y lo que vino después lo conocemos: años de guerra, ocupación marroquí, un territorio partido en dos y cientos de miles de personas exiliadas en el desierto argelino, en los campamentos de refugiados saharauis. Bajo este argumento de esa deuda histórica que España tiene aún con el Sáhara Occidental, surge esta propuesta. Gabriela, vuelvo contigo ahora, pero vamos a ponerle voz a esto que cuentas con alguien que en esta historia cumple dos perfiles a la vez. Tess Sidi es saharaui y Tess Sidi es diputada. Nació en un campamento de refugiados en el desierto y vivió su propio periplo para conseguir la nacionalidad española. Ahora impulsa, desde Sumar, esta ley para nacionalizar a saharauis, no como ella, que nació en 1994, sino como sus mayores. Hola Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta ley personalmente ha sido una de las leyes y una de las grandes luchas que me ha llevado a la política institucional. Esta ley afecta directamente a mis progenitores. Mi padre nació en este caso en 1952, aunque él sí que ostenta ahora mismo el DNI español, pero no lo pudo recuperar hasta 2007. Yo vine a España en 2002 gracias al régimen de acogida de vacaciones en paz y hasta 2022 no tuve la nacionalidad española. ¿Y esto por qué sucede? Porque los niños saharauis o muchas personas saharauis que nacen en los campos de refugiados de Tinduf, España no reconocía su documentación del gobierno saharaui, entonces estábamos abocados al limbo legal. De hecho, para mí siempre hago una broma, ¿no?, de que en 2022 para mí se cumplió como una justicia poética, ¿no? Yo en 2022 pude ejercer por primera vez el sufragio pasivo y activo
y me voté a mí misma, ¿no? Los saharauis de media tardan entre 14 y 20 años en conseguir la nacionalidad española. Esto se traduce muchas veces en muchas personas y familias de acogida, madres de acogida, que nos acompañan en este proceso, en las colas de extranjería. Yo no me olvidaré jamás de las colas de extranjería que se parecían a las colas del hambre de la COVID. Colas que daban la vuelta y al final te cerraban la puerta diciéndote no existes, no tienes derecho a que te reconozcamos que tu padre sea español. Lo más interesante de la ley es la equiparación de derechos del pueblo del Sáhara Occidental con otros pueblos con los que España ha tenido lazos históricos para que las madres de acogida, que están muchas veces solas en este proceso, no teman como la mía, por ejemplo, que no me podía matricular en el colegio, no podía sacarme del país, no tenía derecho yo a sanidad en su momento, ni tampoco mi hermano mellizo que me ha acompañado en este proceso. No estamos hablando solo de otorgar la nacionalidad española a los saharauis que viven en España. Estamos hablando de devolver la ciudadanía española a los que nacieron en un Sáhara español. Algunos siguen allí, bajo el control de Marruecos, pero su vida habla por sí sola, como la de Bucharaya. Soy Bucharaya Ahmed Deida Bahi. Soy saharaui de Aaiún, Sáhara Occidental, ex Sáhara español, cuando el territorio era la provincia 53 del Estado español. En la época española estudiábamos en un colegio, se llamaba La Paz. Mi vida era una vida normal, como todos los niños de aquella época, hasta el 75. En el 75, cuando mi padre estaba viendo la televisión, Carlos Arias Navarro se dirige al pueblo español en un discurso muy famoso para hablar del fallecimiento del general Franco. Esa palabra, entre las palabras que ha quedado en la memoria: españoles, Franco ha muerto. La única cosa que me afectó directamente, que nos obligaban a cambiar el colegio, porque al esperar ante el Colegio de La Paz y entramos, el director había dicho que vosotros no podéis continuar con nosotros. Y hemos quedado bloqueados. ¿Por qué? Porque vais a estudiar el francés y el árabe. ¿Dónde? Y el siguiente día empezamos a estudiar el árabe y el francés. Desde aquella época ya no teníamos ninguna relación con nuestro Colegio La Paz. El pueblo saharaui no sabía que se trata de un acuerdo ilegal, no sabía nada. Los pocos que sabían son unos jóvenes que habían huido con muchos familiares pequeños, niños, ancianos, a los campamentos. Nosotros hemos quedado en el territorio controlado por Marruecos y puede ser que tenían la intención que este pueblo no va a sobrevivir. Pero después de tantos años, los nativos del Sáhara Occidental pueden crear una asociación. Y eso es lo que ha ocurrido con nuestro colectivo de saharauis nacidos bajo bandera de administración española y descendientes. La nacionalidad española para nosotros es un derecho garantizado por la Constitución española, garantizado también por el derecho internacional. Cuando un tribunal negó la nacionalidad española, por ejemplo, para mi caso, llevo 10 años en la justicia española. 10 años, fíjate tú, que una persona que ya tiene una partida de nacimiento española. Traí toda la documentación, mi carnet de estudiante durante la época española, el DNI de mi padre como un exfuncionario de Estado, el DNI de mi madre. Todo eso no me da la razón. Entonces sentimos que la justicia no ha podido darnos nuestros derechos. Gabriela, vuelvo contigo. Hemos escuchado a Tess, hemos escuchado a Bucharaya, dos casos distintos dentro de la reivindicación que hacen los saharauis, una desde el Congreso, el otro desde el Aaiún. Pero yo te quiero preguntar si esto de otorgar la nacionalidad a un pueblo, a un colectivo, por razones políticas, históricas, si esto ha pasado otras veces. ¿Se ha hecho alguna vez más en España? Sí, y además en casos con lazos históricos comunes
mucho más alejados en el tiempo que en el caso del Sáhara. En 2014, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, España aprobó la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a los sefardíes, que son los descendientes de judíos expulsados en España en 1492. Se les daba casi automáticamente si justificaban algún vínculo con España. Eso a los que no viven en España, pero ¿qué pasa con los que han ido llegando precisamente por esos vínculos históricos, que muchas veces son también familiares? Ahora una persona saharaui tiene que vivir un mínimo de 10 años en España para conseguir la nacionalidad, para al menos empezar a pedirla. Sin embargo, hay otros ciudadanos, por ejemplo, de países latinoamericanos, de Guinea Ecuatorial o los sefardíes, que solo tienen que vivir 2 años para pedir la nacionalidad. Esto se debe a que existe un plazo reducido para determinadas nacionalidades al considerar que existen lazos históricos o culturales comunes, por ejemplo, con Latinoamérica por la época colonial, por el idioma, con Guinea Ecuatorial porque también fue una antigua colonia española, pero curiosamente no se aplica en el caso de los saharauis. Entonces, la propuesta de la ley de Sumar también incluye que consideren a los saharauis dentro de este supuesto, por lo que si saliese adelante pasarían de exigirles de 10 años para conseguir la nacionalidad a 2 años. En este podcast hemos hablado ya varias veces de las diferentes vías para obtener una nacionalidad, muchas veces atravesadas por dobles raseros de todo tipo. Gabriela, recuérdanos, por ejemplo, qué es la nacionalidad por carta de naturaleza. Es una vía extraordinaria que está recogida en la legislación para obtener la nacionalidad por la que se eliminan los requisitos habituales y se concede de forma prácticamente automática. Es la fórmula, por ejemplo, utilizada por el gobierno para darle la nacionalidad a personas que considera célebres por alguna razón, como pudo ser el pianista James Rhodes o el luchador Ilia Topuria. En el caso de los saharauis, como es un colectivo, lo que dice la ley es que acrediten efectivamente que nacieron antes de 1976. Para ello son en parte flexibles porque ya sabemos que muchos de los potenciales beneficiarios serían personas que ahora mismo viven en campamentos de refugiados, que han tenido entre medias una guerra, han tenido que huir, y algunos también en territorio ocupado por Marruecos. Entonces dan distintas fórmulas para justificar que efectivamente nacieron en el Sáhara bajo administración ocupada, como puede ser el documento nacional de identidad español, aunque esté caducado, un certificado de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental o un certificado de nacimiento emitido por las autoridades de los campamentos de refugiados de Tinduf. Volvamos a recordar en este punto, ya casi para terminar, Gabriela, que esto es una propuesta de ley. No está claro que vaya a salir adelante, entre otras cosas porque el PSOE, o a lo mejor deberíamos decir Moncloa, está en contra. Desde que Pedro Sánchez decidió alinearse con Marruecos, cambiar la postura histórica del Partido Socialista con respecto al Sáhara, es un asunto que en exteriores, en Moncloa, no quieren ni tocar. ¿De qué manera, Gabriela, aliviaría ese abandono político el otorgamiento de la nacionalidad, al menos? Por un lado, a nivel simbólico, es una forma de igualar ante la ley el criterio que ya se tiene con otras nacionalidades, reconocer esos lazos históricos, esa conexión con el Sáhara Occidental. Y a nivel práctico, miles de saharauis, esas nuevas generaciones que viven aquí, que han sido acogidos durante años con familias españolas, y que como todos los extranjeros tienen muchas dificultades para hacer esos trámites de extranjería, también para pedir la nacionalidad, pues les ayudarían a reducir, ¿no?, ese tiempo exigido para pedir la nacionalidad y también para que vivan con todos los derechos como ciudadanos españoles. Y en el caso de las antiguas generaciones, de esas personas que viven en los campamentos de refugiados saharauis y nacieron en el Sáhara español, les daría la oportunidad de vivir en España en el caso de que quisiesen o tener las oportunidades de tener un pasaporte español, porque, por ejemplo, cuando vamos a los campamentos de refugiados y hablamos con esas personas que nacieron bajo administración española, cuentan, ¿no?, esa convivencia durante la época colonial, cuentan su relación con muchos españoles y siempre transmiten esa decepción por lo que consideran una traición de España. Una traición en la que además este gobierno consideran que ha dado un paso más al dar un giro a su posición con respecto al Sáhara Occidental y alinearla a la de Marruecos.
Lo que ocurre es que el propio PSOE es el único partido que en principio está en contra de que esta ley salga adelante, porque en el Congreso todos los partidos votaron a favor, incluido el Partido Popular. Vox no votó en contra, se abstuvo, y el único que votó no fue el PSOE. Gabriela Sánchez, compañera, muchas gracias. Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos, La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.